¿Te acuerdas de Escuela de Espanto? A menos que renuncies a tu más querido deseo, verdadero amor, renuncias a mucho. A principios de los 2000 apareció el género de terror en caricaturas para niños, con exponentes como Martin Mystery y Coraje. Hoy hablaremos de la que todos olvidaron y me parece una gran joya de Nickelodeon. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Originalmente llamada como Creep School, Escuela de Espanto es una caricatura sueca y franco-canadiense creada por el sueco Torbjörn Jansson. A pesar de considerarse una serie franco-canadiense, la serie fue producida en 7 países distintos, y por ende, 7 empresas encargadas en su producción como Alphanin, Sainar y Happy Life. A la creación de Jansson se le sumaron más guionistas como Per Carlson y Christina Mansfeld, quienes escribirían también parte de las tramas. Es así que para el 13 de marzo de 2004 estrenaría Creep School, debutando en Francia por el canal France Free y en Canadá por la muy conocida anteriormente como Teletoon. La trama nos cuenta la historia de 4 chicos normales, Elliot, Janice, Josh y Victoria. Ellos han sido inscritos en una escuela internada cuyos rumores dicen que es buena en su educación. Al llegar, nuestros amigos se dan cuenta que no es un internado normal, pues tanto sus maestros como sus compañeros son monstruos y criaturas espeluznantes. Y no solo eso, también la escuela esconde muchas sorpresas, magia, misterios y demás, que harán que los 4 chicos se interesen por quedarse en la escuela, a grado de tener muchas aventuras, a pesar que sus personalidades son muy compatibles. Elliot es el más listo y maduro, así como el que más se preocupa por sus amigos, aunque tiene debilidades como ser simp de Janice al gustarle mucho. Janice es una dark, rockera, gótica chica quien parece ser fría y asocial, aunque también siente admiración por sus amigos. Como es de esperarse, ella ignora que Elliot la quiera, a pesar que se lo demuestre y todos lo vean. Josh es un chico de aparentes raíces asiáticas, aunque con ese gorrito parece peruano. Es despistado, perezoso, hiperactivo, pero de buen corazón y amistoso. Y Victoria es una chica adinerada, hija de papis y engreída. Aún así, conecta bien con los anteriores y los considera sus amigos. La serie en cada episodio tendrá a uno de estos 4 o algún otro personaje de relevancia como el eje principal. Solo en el primer episodio vemos a Victoria que se traslada a otra dimensión de la que debe ser rescatada. Otro en el que Josh empieza a imaginar cosas que se hacen reales como un monstruo espeluznante, por lo que para vencerlo deberán entrar a la imaginación de Josh. Otro en donde Janice quiere estar sola y no ser molestada por sus amigos. Se transporta a una dimensión en donde encuentra una versión anciana y amargada de ella misma, que es el reflejo de querer una vida de soledad. Y otro episodio y mi favorito en donde Elliot, al no saber qué hacer con su vida, empieza a realizar los sueños de los demás y los hace suyos, dejando a todos sin metas por cumplir en la vida. Para revertir esta situación, Elliot deberá renunciar a su mayor sueño para devolver la meta a sus amigos, que será renunciar a la posibilidad de estar junto a Janice, renunciando al amor verdadero. Entre otros de mis episodios favoritos se encuentra uno en donde explican que el director y los maestros son los creadores del Halloween, solo que ellos en lugar de pedir dulces hacen bromas. En ese episodio se hace un guiño a la película de Mi vecino Totoro. Halloween es mi fiesta favorita. También me gusta otro y que me trajo nostalgia porque era uno de los que más recordaba, en donde los padres de Victoria van a la escuela a visitarla y se topan que es una escuela de monstruos, por lo que tratan de sacarla de allí, hasta que Josh les borra la memoria para que dejen a su amiga en la escuela. Yo pensé que la serie sería una de esas que serían mejor porque la miraba de niño, pero al verla de nuevo me enganchó demasiado. A pesar que se clasifica como caricatura de terror, no diría que es tanto así, pues series como Coraje y Martin Mystery la superan en ese rubro, pero sí es perturbadora y misteriosa. Yo la encajaría un poco al estilo de Gravity Falls, y con respecto a una de las mejores caricaturas del siglo XXI como es Gravity Falls, Escuela de Espanto tuvo potencial para dejar una marca igual o mayor que la anterior. Además de esa aura misteriosa y creepy, se le suma un humor un poco negro, como la vez que el director menciona que los últimos estudiantes humanos pudieron haber sido devorados en el almuerzo, o cuando Elliot menciona que tiene un ancestro llamado Gaylord. Este es mi tatarabuelo, Gaylord. ¿Saben qué quería hacer? ¿Cambiarse el nombre? También los chicos son personajes que personalmente encontré muy digeribles. La serie solo tuvo una temporada de 26 episodios. Fue transmitida por Nickelodeon para Hispanoamérica y Cartoon Network en otros países. En Nickelodeon debutaría a finales de 2004 y todo 2005, dejando de ser transmitida entrando el 2006. De hecho, yo vi el estreno. Recuerdo que la miraba a mediodía cuando llegaba de la escuela y que incluso mi madre la veía conmigo. Por alguna razón, el personaje de Elliot le gustaba. No pude encontrar mucha información de por qué no siguió una nueva temporada,
pero su estatus dice que fue cancelada. A pesar que incluso en muchas páginas está calificada con buenas notas, quizás sea por ser una caricatura canadiense. Ya sabemos la relación entre Teletoon y Nickelodeon. También ya sabemos que serie que es transmitida en Nickelodeon pues es cancelada si no logra tener el mismo rating que Bob Esponja. Si quieres ver la serie, afortunadamente se encuentra en esta plataforma al español. Sería bueno que se descargara para que no se pierda. Yo personalmente te recomiendo que la veas. Créeme que si te gustan series del estilo Gravity Falls o Coraje, te va a gustar y engancharte a algunos episodios de esta para verlos al hilo. Diría que la caricatura envejeció bien, aunque es muy difícil que vuelva con una nueva temporada, a menos que sea subida en alguna plataforma streaming con los 26 episodios que ya tiene. Después de 20 años, puedo decir que me alegra haber revivido este recuerdo. No encontré datos sobre si se transmitió en España, por ende, supongo que ha de ser muy desconocida, y esta sea la primera vez que la escuchen. Aunque países donde fue transmitida como en México, fue relevantemente popular en su tiempo. Su doblaje en español fue hecho en México, Alejandro Orozco como Elliot, Todo es muy raro aquí. Ana Laura Seminario como Janice, ¿Por? Amiga, creo que estás en el autobús equivocado. Ay, no. José Gilberto Vilchis como Josh, Sé muy bien que te mueres por ver a Yanis. y Gaby Ugarte como Victoria. Sí, claro. Desbordo de pasión por ti. Entre otros actores de doblaje como José Luis Orozco, Ernesto Lizama o Jesús Barrero. Me parece un doblaje muy bien hecho. Sus actores de voz fueron Sonia Ball como Elliot, Kyla Grunfeld como Janice, Jessica Machado como Josh y Jessie Binet como Victoria. ¿Y tú recordabas Escuela de Espanto? ¿Habías escuchado de ella? ¿Cuál era tu episodio favorito? Déjamelo en los comentarios, así como tu like y suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.